teoría, el turbo es una bomba de aire caliente que fuerza la entrada de más aire en el motor. Con más aire el motor puede funcionar más eficientemente, aumentando la potencia y reduciendo el consumo y las emisiones contaminantes. El turbo está instalado en el sistema de escape del motor entre el colector de escape y el tubo de escape. Según salen los gases del motor, se encuentran con la turbina de escape del turbo que hace girar la rueda compresora que comprime el aire que entra en el motor. El aceite pasa a través del turbo, proporcionándole lubricación. En la práctica, el turbo es un dispositivo altamente sofisticado, eficiente y complejo, diseñado con tolerancias de milésimas de milímetro. Consiste en una turbina y un compresor unidos por un eje, soportados por un sistema de cojinetes. El turbo es movido por la energía sobrante de los gases de escape. Los gases de escape entran a través de la turbina de escape, hacen girar la turbina y salen a través del tubo de escape. Las temperaturas alcanzadas en el escape llegan a los 900 grados centígrados, lo que hace necesario el uso de materiales resistentes al calor en la caracola de escape y en la cabeza de la turbina. Las revoluciones y el par del motor determinan lo rápido que gira el rotor. Con el motor al ralentí, la velocidad del rotor será mínima. Al pasar más gases a través de la turbina, la velocidad del rotor se incrementa. A velocidad máxima, el rotor alcanza las 240.000 revoluciones por minuto. La rueda compresora está conectada con la turbina mediante un eje de acero y es movida por la velocidad generada por esta. El aire es atraído a la caracola de admisión por la rueda compresora y comprimido al girar los álabes a gran velocidad. El perfil de la caracola de admisión transforma el aire que entra a gran velocidad y baja presión en aire a baja velocidad y alta presión a la salida del turbo. El aire entra en la caracola de admisión a temperatura ambiente, pero sale a 200 grados centígrados. Al aumentar la temperatura del aire, disminuye su densidad y perdemos potencia. Por eso debemos usar un intercooler que a través de aire o agua disminuya la temperatura del aire procedente del turbo. El eje que une la turbina y el compresor descansa sobre cojinetes lubricados por el aceite del motor. El aceite se introduce a presión a través del cuerpo hasta los cojinetes, el cojinete de empuje y el resto de piezas de fricción. El aceite también sirve como refrigerante, elimina el calor generado por el giro del rotor y la fricción. Los cojinetes flotan sobre una película de aceite que se forma entre el eje y el cojinete y el cuerpo y el cojinete. Las tolerancias de estas películas de aceite son críticas. En los dos extremos del cuerpo encontramos segmentos que, a diferencia de los que podemos encontrar en el motor, están diseñados para soportar las altas temperaturas y presión que generan estos puntos y evitar así el paso de aceite a la caracola de escape y a la caracola de admisión. Una turbina pequeña tendrá una magnífica respuesta a bajas revoluciones. Por el contrario, a altas revoluciones se pasará de vueltas y presurizará el motor en exceso. Para prevenir esto, a los turbos se les ha incorporado una válvula que controla la presión de soplado. En el momento que la presión se acerca al máximo permitido, la válvula se abre para permitir que los gases sobrantes no pasen a través de la turbina y salgan directamente al tubo de escape. En un turbo con válvula podemos usar una turbina pequeña con total seguridad y conseguir una magnífica respuesta manteniendo la potencia. Las bombas rotativas representan la segunda generación de bombas de tipo mecánico y constituyen un notable paso adelante en la precisión, en la inyección y en el tamaño respecto de las bombas en línea. La bomba rotativa que vamos a estudiar es adoptada por la mayoría de los coches equipados con motor diésel. La característica de estas bombas es la de tener incorporados la bomba de transferencia 1, el variador de avance 2 y el regulador de revoluciones 3. Además, en este tipo de bomba no es necesaria la puesta en fase de los envíos de combustible, ya que la distribución simétrica de estos se obtiene por el mecanizado del distribuidor. La aportación de combustible es rigurosamente igual para cada uno de los cilindros, ya que la alimentación es suministrada a todos por un único elemento de bombeo. El régimen de empleo de estas bombas puede alcanzar valores bastante elevados.
Este tipo de bombas se pueden instalar en posición horizontal, en posición vertical o inclinada. No necesita lubricación separada, ya que el combustible se encuentra en continua circulación y esto constituye un buen medio de lubricación y de refrigeración. La única limitación es la máxima cilindrada, ya que estas bombas son aptas para valores de hasta los 2.500 centímetros cúbicos. Inyección se compone principalmente de tres partes. 1. El cuerpo de compresión con sus émbolos que comprimen el combustible y lo envían a los inyectores. 2. El gobernador que controla la cantidad de inyección de combustible. 3. El engranaje sincronizador que ajusta la distribución de la inyección de combustible de acuerdo a la velocidad del motor. Observemos primero el cuerpo de compresión de la bomba de inyección. El émbolo comprime el combustible a aproximadamente el doble de la presión de apertura del inyector y lo envía a la línea de alta presión. El combustible es alimentado cuando el émbolo baja a través del conducto de succión y descarga. La carrera de compresión comienza desde el instante en que el émbolo sube y se cierra el conducto de succión y descarga. Y termina en el instante en que el orificio helicoidal del émbolo coincide con el conducto de succión y descarga. La carrera efectiva es la distancia que hay desde el punto de partida al punto de término de la carrera de compresión. La carrera efectiva se puede cambiar girando el émbolo del inyector que está solidario con el manguito de control. Cuando el piñón es girado por la cremallera, se puede modificar de esta forma la cantidad de combustible inyectado. Cold starting. When the engine is cold, a lot of the compression heat is lost to the metal surfaces, so ignition of the fuel isn't always possible. To overcome this, an electric glow plug is fitted to each swirl chamber. They're operated by a control unit and relays and glow red hot for a few seconds prior to starting the engine. This pre-warming of the air ensures reliable cold starting. The time for which the glow plugs and the warning lamp are lit is determined by the coolant temperature. The engine is ready for starting once the lamp has gone out. On some models, to reduce this waiting time, the system is activated immediately the ignition key is first inserted into the ignition switch. The glow plugs continue to be energized during cranking. And to reduce exhaust emissions, engine noise, and improve the idling, they often remain lit for a short time after starting. The injector assembly has several main parts. The nozzle assembly is made up of a needle and body. A pressure spring and spindle hold the needle on the seat in the nozzle body. A nozzle holder, sometimes called the injector body, may allow for mounting the injector on the engine and some method of adjusting the spring force applied to the needle valve. A cover keeps out dirt and water. The injection pump delivers fuel to the injector. The fuel passes through a drilling in the nozzle body to a chamber above where the needle valve seats in the nozzle assembly. As fuel pressure in the injector gallery rises, it acts on the tapered shoulder of the needle valve, increasing the pressure until it overcomes the force from the spring and lifts the needle valve from its seat. The highly pressurized fuel enters the engine at a high velocity in an atomized spray. As soon as delivery from the pump stops, pressure under the needle tapered shoulder drops, and the spring force pushes the needle down on the seat, cutting off the fuel supply to the engine.
some of the fuel is allowed to leak between the nozzle needle and the body to cool and lubricate the injector. This fuel is collected by the leak-off line and returned to the fuel tank for later use. There are two main types of injector nozzle, hole and pintle. Hole-type nozzles are commonly used in direct injection engines. They can be single-hole or multi-hole, and they operate at very high pressures, up to 200 atmospheres. They give a hard spray which is necessary to penetrate the highly compressed air. The fuel has a high velocity and good atomization, which is desirable in open combustion chamber engines. In pintle-type nozzles, a pin, or pintle, protrudes through a spray hole. The shape of the pintle determines the shape of the spray and the atomization of the spray pattern. Pintle nozzles open at lower pressures than hole-type nozzles. They're used in indirect injection engines, where the fuel has a comparatively short distance to travel and the air is not as compressed as in the main chamber. El motor debe estar encendido para que los gases de escape circulen por la turbina y así hagan girar el compresor, que se encuentra unido por medio de un eje. Luego debemos localizar la toma de aire para conectar el manómetro. Este se puede encontrar en el colector de admisión o en la manguera después del compresor. Solamente debemos de sacar el caucho y a continuación insertar la manguera del manómetro. Por último, solo debemos de acelerar el motor a unas altas revoluciones para que el turbo alcance su mayor presión y así verificar en el manómetro dicha presión. La adaptación a este tipo así. Entonces ahorita ya la prima nos marca el set. Podemos observar que la presión medida fue inferior al rango recomendado, por lo tanto se procedió a la revisión del sistema y se encontró que el filtro de aire estaba obstruido. Solamente con cambiarlo se recuperará la presión correcta. Como vimos anteriormente, en turbos pequeños podemos llegar hasta 15 libras. Aquí podemos ver que en turbos medianos podemos llegar a unas 18 libras y en grandes podemos obtener hasta 33 libras de presión. Como sabemos, el circuito de transferencia es el encargado de llevar el combustible del depósito hacia la bomba de inyección. Cuando se hace el cambio de filtro de combustible o alguna reparación en el sistema, este debe ser purgado o sangrado para eliminar cualquier partícula de aire que haya entrado en el sistema haciendo que falle el motor. Una vez cambiado el filtro de combustible, debemos aflojar el perno de purga, la flecha de color rojo, y con la mano presionar el sangrero, la flecha de color azul, hasta que solo salga combustible. Por último, solamente apretamos el perno.
motor diésel, a diferencia del de gasolina, tenemos dos entradas a las cuales podemos acceder a la cámara de combustión para medir la compresión. Para esto podemos extraer las bujías de precalentamiento o incandescencia y utilizar los acoples necesarios para cada tipo de bujía. O por otra parte podemos extraer los inyectores y de igual manera utilizar el acople indicado para dicho orificio. En el siguiente ejemplo se utilizó el acople para el inyector con su respectivo manómetro. Como podemos observar, es de fácil sujeción. Antes debemos de desconectar la bomba de inyección para no derramar combustible, ya que la cañería se encuentra abierta. Luego nos aseguramos de ajustar el acople. Por último, damos arranque para que el motor gire. Ponemos atención al manómetro hasta que la aguja deje de subir. Detenemos el arranque y tomamos registro del dato. Bueno. ¡Dale! ¡Dale! Igual todo chico. Observemos que hay un cilindro que está muy bajo del rango y los otros tres están en el límite. Por lo tanto hay que revisar principalmente que las válvulas estén bien reguladas o de igual manera los sellos o rines o cualquier elemento que esté provocando una falla se encuentren en buen estado. En este caso se regularon las válvulas y la compresión subió a los 290 psi aproximadamente. Cabe recalcar que la compresión es de preferencia medirla con el motor frío, ya que nos puede dar una medida más real, porque el motor al estar caliente, todos sus componentes internos se expanden, manipulando la medida de la compresión. Debemos de asegurarnos que aunque la presión que ejerzamos en el mango sea alta o baja, el inyector debe de pulverizar de igual manera. En este caso, en baja presión falla un poco. Luego de la pulverización, el inyector se debe dejar en reposo y no debe de haber ninguna gota. En este inyector hay demasiado retorno y una gran fuga. Al desarmar el inyector podemos observar que la tobera está quemada, por lo tanto hay que reemplazarla. Para asegurarnos que el inyector tiene una buena estanqueidad, luego de aplicar presión en el banco de prueba, la aguja del manómetro debe de bajar despacio. En el primer caso, el inyector se encuentra en buen estado, ya que la aguja desciende de forma lenta. Mientras que en el segundo hay un problema, ya que la aguja baja casi a cero muy rápido. Como vimos anteriormente, este inyector tenía mala tobera.
En caso de que la presión sea inferior o superior a la establecida por el fabricante, debemos proceder a calibrarlo. O caso contrario, desarmarlo y cambiar los shims o rodelas, que son los encargados de mantener la presión. Es de suma importancia mantener la presión correcta para tener el correcto funcionamiento del motor.